Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, el mundo de las telenovelas turcas, el romance y por supuesto, el inigualable Can Yaman. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Soy su anfitrión, y en este canal nos apasiona todo lo que nos hace suspirar. Y hoy amigos tenemos un tema jugoso, de esos que nos dejan pegados a la pantalla, listos para devorar cada detalle. Hoy vamos a hablar de La casa de Can Yaman. Bueno, en realidad, la casa de Francesco de Mir, el personaje que Can interpreta en la maravillosa serie El secreto italiano. Esa casa, ese escenario emblemático donde se desarrolla la magia, el amor, y los misterios que nos han cautivado a todos. ¿Listos para descubrir los secretos detrás de esa fachada imponente? Pero antes de sumergirnos en el mundo de El secreto italiano, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse nada de lo que se viene, porque les aseguro que tendremos más chismecito, más romance y por supuesto mucho más Can Yaman. Ya saben, darle al botoncito rojo que dice suscribirse es completamente gratis, y a cambio, recibirán dosis semanales de contenido sobre sus series y actores favoritos. Anímense, es fácil y rápido. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Recuerdan la casa de Francesco de Mir en El secreto italiano? Espectacular. Con esa arquitectura que enamora a primera vista, esos balcones con vistas increíbles, esa fachada que parece sacada de un cuento. Es como si la casa misma fuera un personaje más de la serie, un reflejo de la personalidad de Francesco. Esa casa, amigos, no es producto de la ficción, es completamente real. La casa específicamente es el Palazzo Comitini, un edificio histórico ubicado en la hermosa ciudad de Palermo, en la isla de Sicilia, Italia. Imaginen vivir allí, respirando la historia, sintiendo la magia que emana de sus paredes. El Palazzo Comitini, originalmente construido en el siglo XVIII, es un tesoro arquitectónico que ha albergado a nobles, ha sido testigo de eventos históricos y ha resonado con la vida de generaciones. Hoy en día es un importante centro cultural, pero gracias a El secreto italiano, ha ganado aún más fama y atrae a turistas de todo el mundo. La elección del Palazzo Comitini como la residencia de Francesco de Mir no fue casualidad. Los productores de la serie buscaban un lugar que representara la elegancia, el encanto y la importancia del personaje. Y sin duda, lo lograron. El edificio, con su fachada imponente, sus detalles arquitectónicos exquisitos y su ubicación privilegiada, encaja a la perfección con la personalidad de Francesco de Mir. Es un hombre que irradia sofisticación, que esconde secretos, y que tiene un gran corazón. La casa, con su historia y su belleza, se convierte en una extensión de su ser. Pero El secreto italiano es mucho más que la casa de Can Yaman. Es una serie que fusiona drama, romance, misterio y comedia en una mezcla perfecta. Inspirada en la novela Do You Know Me de Simona Tanzini, la serie nos presenta a Viola Vital, una periodista con sinestesia que se muda a Palermo y comienza a trabajar en un periódico local. Allí conoce a Francesco de Mir, un inspector de policía con quien forma equipo para resolver casos criminales. La sinestesia de Viola, la capacidad de percibir sensaciones a través de diferentes sentidos, agrega una capa extra de intriga a la serie. Le permite ver pistas que otros pasan por alto, escuchar el lenguaje silencioso de los objetos, y sentir las emociones de las personas a su alrededor. Esta habilidad especial, combinada con la astucia de Francesco, crea una dinámica de investigación fascinante. La química entre Viola y Francesco es explosiva, y es uno de los pilares del éxito de la serie. Can Yaman como Francesco y Francesca Chillemi como Viola, tienen una conexión en pantalla que es palpable. La forma en que se miran, sus diálogos llenos de ironía y complicidad, las miradas furtivas que intercambian. Todo eso genera una tensión romántica que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. La serie explora temas profundos como la confianza, la aceptación, la búsqueda de la verdad y, por supuesto, el amor en todas sus formas. A medida que Viola y Francesco investigan casos criminales, se enfrentan a desafíos personales y emocionales. Aprenden a confiar el uno en el otro, a superar sus miedos y a aceptarse tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Vemos cómo la relación entre ellos evoluciona, cómo se enamoran, y cómo se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. El éxito de El secreto italiano fue inmediato.
La serie se convirtió en un fenómeno en Italia y gracias a las plataformas de streaming y a la magia de Internet, su popularidad se extendió por todo el mundo. Fans de todas partes se enamoraron de la historia, de los personajes y por supuesto, de Can Yaman, quien ya era un ícono gracias a otras exitosas producciones turcas. Y hablando de Can Yaman, este hombre es un fenómeno. Su belleza, su talento y su carisma han conquistado a millones de personas en todo el mundo. En El secreto italiano, Can nos muestra una faceta diferente de su trabajo. Interpreta a un personaje más maduro, más complejo y con una gran carga emocional. Su interpretación es impecable y consigue que el público se conecte con Francesco de Mir desde el primer minuto. Vemos a un Francesco vulnerable, apasionado y lleno de matices. Can ha sabido demostrar su versatilidad como actor. Ha transitado por diferentes géneros y personajes, siempre con profesionalismo y dedicación. En El secreto italiano, Can encarna a un hombre que es, a la vez, un investigador astuto y un hombre romántico. Y por supuesto, su físico y su porte le dan un toque de galantería que lo hacen irresistible. Además del éxito de la serie y de la casa que la representa, quiero destacar el impecable trabajo del equipo de El secreto italiano en la elección de locaciones. Palermo es una ciudad que roba el aliento. Su arquitectura impresionante, su gastronomía deliciosa y su cultura vibrante se combinan para crear un escenario perfecto para la serie. La serie aprovecha al máximo los encantos de la ciudad, mostrando sus calles, sus monumentos y sus paisajes más hermosos. La fotografía es espectacular y te transporta a la soleada Sicilia. La elección de Palermo no solo enriquece la estética de la serie, sino que también contribuye a la trama. La ciudad se convierte en un personaje más, un reflejo de la personalidad de los protagonistas y del ambiente de la historia. Los colores, los sonidos y las vibraciones de Palermo se entrelazan con la trama y crean una experiencia visual y emocional inolvidable. Y aquí viene algo que siempre me gusta destacar, la importancia de las series turcas y las series italianas en la industria del entretenimiento. Estas producciones nos permiten descubrir nuevas culturas, conocer nuevas historias y, sobre todo, disfrutar de un buen rato. Nos demuestran que el amor, la amistad y la búsqueda de la felicidad son valores universales, que trascienden fronteras y que nos conectan a todos como seres humanos. Las series turcas en particular han conquistado al mundo con sus historias de amor apasionadas, sus personajes carismáticos y sus paisajes impresionantes. Han abierto una ventana a una cultura rica y fascinante y han demostrado que el lenguaje del amor y de las emociones no tiene barreras. Las series italianas, por su parte, también nos regalan historias llenas de encanto y pasión. El secreto italiano es un ejemplo perfecto de cómo una serie puede ser entretenida, emocionante y al mismo tiempo reflexiva. Nos hace reír, nos hace llorar, nos hace soñar y sobre todo, nos hace creer en el poder del amor. Y por supuesto, nos permite disfrutar de la belleza de Can Yaman y de la maravillosa ciudad de Palermo. La casa de Can Yaman en El secreto italiano, ese Palazzo Comitini, es mucho más que un simple escenario. Es un símbolo de la serie, un reflejo de la personalidad de Francesco de Mir y un testimonio del éxito de El secreto italiano. Es un lugar que invita a soñar, a imaginar y a enamorarse. El palacio, con su historia y su arquitectura, se convierte en un símbolo de la elegancia y del misterio que envuelve la trama. Imaginen las historias que esas paredes han presenciado, las risas y los secretos que han sido susurrados en sus salones. Visitar el Palazzo Comitini es como viajar en el tiempo, como adentrarse en un mundo de elegancia y sofisticación. Es una experiencia que te permite conectar con la historia de la serie de una manera más profunda. Así que, ya saben, si algún día tienen la oportunidad de visitar Palermo, no duden en ir a ver el Palazzo Comitini. Es una experiencia que no se pueden perder. Y mientras tanto pueden seguir disfrutando de El secreto italiano, y de la magia que esta serie nos regala. Recuerden que la magia de la televisión reside en su capacidad para transportarnos a otros mundos y conectarnos con emociones universales. En El secreto italiano, la combinación de un guión cautivador, un elenco talentoso y una dirección impecable crean una experiencia televisiva que te atrapa desde el primer episodio. La serie te invita a sumergirte en un mundo de misterio, romance y comedia, donde cada personaje tiene sus propias motivaciones y secretos. A medida que avanzan los episodios, la relación entre Viola y Francesco se vuelve más compleja y emocionante. Vemos cómo se enfrentan a sus miedos, cómo aprenden a confiar el uno en el otro y cómo se enamoran.
La serie nos muestra que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, y que puede ser la fuerza que nos impulsa a superar cualquier obstáculo. La química entre Can Yaman y Francesca Chillemi es evidente y electrizante. Sus miradas, sus gestos y sus diálogos demuestran que existe una conexión especial entre ellos. Juntos logran crear una dinámica de pareja que es a la vez divertida y emotiva, que nos hace reír, llorar y suspirar. La serie también nos presenta a otros personajes interesantes que contribuyen a la trama. Cada uno tiene su propia historia, sus propios secretos y sus propias motivaciones. La interacción entre estos personajes crea una red de intrigas y conflictos que mantienen al espectador enganchado. El éxito de El secreto italiano no solo se debe a su trama y a su elenco. También se debe a la calidad de la producción. La fotografía es impecable, la música es cautivadora y la dirección es precisa. Todos estos elementos se combinan para crear una experiencia visual y emocional que te transporta a otro mundo. El secreto italiano es una serie que celebra el amor, la amistad y la búsqueda de la verdad. Nos muestra que la vida puede ser llena de misterios y de desafíos, pero que también puede ser hermosa y emocionante. Nos enseña que el amor verdadero es la fuerza que nos impulsa a superar cualquier obstáculo, y que siempre hay esperanza para encontrar la felicidad. En resumen, El secreto italiano es una serie que vale la pena ver. Es una historia que te cautiva desde el primer episodio, que te emociona, que te hace reír y que te hace soñar. La serie nos demuestra que el amor, la amistad y la búsqueda de la verdad son valores universales, que trascienden fronteras y que nos conectan a todos como seres humanos. Y por supuesto, nos permite disfrutar de la belleza de Can Yaman y de la maravillosa ciudad de Palermo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la casa de Can Yaman y por la historia de El secreto italiano. Hemos hablado de la arquitectura, de la serie, de los personajes y por supuesto, de Can Yaman. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les pareció. ¿Ya conocían la casa de Francesco de Mir? ¿Les gusta El secreto italiano? ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se vienen más vídeos sobre series turcas, actores guapos y mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta pronto.